¿Qué son los derechos humanos? Son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos, independiente de su raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. ¿Cuál es su importancia en la actualidad? Protección de la dignidad humana, es decir, son la base para proteger la integridad física, emocional y mental de las personas en un contexto global de violencia, discriminación y pobreza. Son esenciales para garantizar que cada ser humano sea tratado con respeto y sin menoscabo de su humanidad. También son los encargados de la promoción de la igualdad y no discriminación. En muchas partes del mundo persisten desigualdades basadas en el género, la raza, la orientación sexual, la religión, entre otros. Los derechos humanos promueven la igualdad ante la ley y buscan eliminar de toda forma de discriminación. Defensa de la libertad de expresión y participación. Son una herramienta para defender estas libertades y asegurar que todas las voces sean escuchadas, sin temor a represalias. Otro punto importante son los derechos de los refugiados y emigrantes. Las crisis humanitarias, guerras y desastres naturales han desplazado a millones de personas en todo el mundo. Los derechos humanos son clave para garantizar que los refugiados y migrantes reciban protección, asilo y condiciones de vida dignas. El impacto de los derechos humanos en nuestra sociedad o país. El fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho en Chile, el respeto y la protección de los derechos humanos son fundamentales para fortalecer su democracia. La experiencia de dictadura entre 1973 y 1990 dejó cicatrices profundas en la sociedad, y desde la recuperación de la democracia, el país ha trabajado para consolidar un sistema democrático y el Estado de Derecho. La Constitución de 1980 fue reemplazada por una nueva propuesta constitucional, aunque rechazada en un plebiscito, lo que muestra el compromiso continuo con el respeto de los derechos humanos y la igualdad de todos los ciudadanos. Otro punto importante es la promoción de la igualdad y la no discriminación de los derechos humanos en Chile, que son esenciales para combatir la discriminación histórica que enfrentan varios grupos como las mujeres, los pueblos originarios como los mapuches, las personas LGTBIQ+, y las personas con discapacidad. El país ha dado pasos importantes para garantizar la igualdad de derechos, como la aprobación de la Ley de Matrimonio Igualitario en 2022, la Ley de Identidad de Género y los avances en derechos laborales para las mujeres. Los derechos de los pueblos indígenas. Chile ha tenido avances en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, especialmente con los mapuches. En 2021, la Convención Constitucional incorporó la plurinacionalidad, un paso hacia el reconocimiento formal de los pueblos originarios. En la nueva Constitución, sin embargo, las demandas de los pueblos indígenas continúan, principalmente en áreas de territorio, autonomía y reconocimiento cultural. Las protestas y conflictos en la Araucanía son una manifestación visible de las tensiones entre el Estado y los pueblos indígenas en relación con el respeto a sus derechos. Y tal como pudieron ver en el póster, una organización que defiende los derechos humanos es el Instituto Nacional de Derechos Humanos, y esta organización se centra en los derechos civiles y políticos de estos. Salen los siguientes, tales como la libertad de expresión, derecho a la participación, derecho a un juicio justo, y también se mencionan los derechos económicos, sociales y culturales, y en estos están los derechos tales como a la salud, a la educación, al trabajo, derecho a la vivienda, etc. Además de que apoya también de un modo de protección a los grupos más vulnerables tales como los pueblos indígenas, mujeres y otros. Además, no está de más mencionar que esta organización ayuda a poder intervenir para poder investigar las violaciones que se vivieron durante la dictadura de Pinochet en Chile. Además, el trabajo principal de esta es poder promover y proteger los derechos humanos en Chile. Esto tiene sus propias funciones, tales como la investigación, que aquí es donde investigan las violaciones que se vivieron en dictadura, y además cuenta con un programa de educación para que de esta manera las personas puedan estar al día y también informadas por los derechos humanos. Y una de las características principales de esta es que es un organismo autónomo establecido por la ley, cuya dirección y funcionamiento están garantizados por la Constitución chilena, y su funcionamiento es independiente de los poderes del Estado. El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos es designado por el presidente de la República con el acuerdo del Senado, y el instituto está compuesto por un equipo de profesionales encargados de su gestión y trabajo en terreno. En Chile,
Un hombre que ha destacado en el resguardo de los derechos humanos sin duda ha sido Michelle Bachelet, quien ha sido una figura clave en la defensa de los derechos humanos, tanto en Chile como a nivel internacional. A lo largo de su carrera ha promovido la justicia social, la equidad de género y la protección de las víctimas de violaciones a los derechos fundamentales. Fue la primera presidenta del país, su primer cargo fue en 2006 hasta 2010 y su segundo mandato fue de 2014 a 2018. Durante sus mandatos impulsó políticas para la igualdad de género, la educación gratuita y la protección de los derechos de las minorías. También realizó la creación del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género en 2015 con el fin de fortalecer las políticas de igualdad en Chile. Está la reforma del sistema de pensiones que buscó mejorar la calidad de los adultos mayores, con la creación del Pilar Solidario. Está la ley de aborto en 3 causales que fue creada en 2017, que permitió la interrupción del embarazo en casos de violación, inviabilidad fetal o riesgo para la vida de la madre. Luego tenemos el reconocimiento de los derechos de las personas LGTBQ+, que promovió las políticas de no discriminación e impulsó el acuerdo de unión civil. También tenemos su rol en la ONU, que fue una alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos desde 2018 hasta 2022. En ese tiempo denunció violaciones a los derechos humanos en países como Venezuela, Nicaragua y China. Impulsó medidas contra la violencia de género y discriminación a nivel mundial. Defendió a refugiados y emigrantes, llamando a los gobiernos a respetar sus derechos. Promovió la protección de activistas ambientales y comunidades indígenas frente a amenazas y persecuciones. Hablando un poquito de su historia y su compromiso con los derechos humanos, Michelle Bachelet sufrió en carne propia la represión de la dictadura de Augusto Pinochet. Su padre, el general Alberto Bachelet, fue encarcelado y murió tras ser torturado por oponerse al golpe de Estado. Ella misma y su madre, Ángela Geria, fueron detenidas y exiliadas. Esta experiencia marcó su compromiso con la justicia, la democracia y los derechos humanos. Y ya para terminar, en resumen, Michelle Bachelet ha sido una de las voces más influyentes en la defensa de los derechos humanos, promoviendo políticas de equidad y justicia en Chile y a nivel global. Ya para dar una reflexión final sobre lo que fue este trabajo para nosotros, quisimos hacer la siguiente reflexión personal grupal, que es de qué manera se pueden difundir lo que son los derechos humanos y las libertades fundamentales en nuestros futuros lugares de trabajo y durante nuestra etapa inicial docente. Y para aquello, nosotros quisimos implementar las siguientes estrategias para poder llevar a cabo durante nuestra etapa de trabajo. En el mismo trabajo o cuando estemos llegando a lo que es la etapa inicial de docentes, que lo primero puede ser incluir la educación en derechos humanos en los programas de formación. O sea, de esta forma, ir por ejemplo, en el curso de orientación o en vez de religión, hablar de esto, que es porque son temas que a nosotros nos importan y al día a día vamos a ir viendo. Por ejemplo, está el tema de la libre expresión, dar la opinión sin temer a algo, etcétera. También en el trabajo se pueden realizar capacitaciones y distribuir materiales educativos, tal como el ejemplo claro que tenemos acá, un póster y mostrar distintos estamentos que muestran lo que son los derechos humanos. También está el fomentar un ambiente inclusivo y políticas de cero tolerancia a la discriminación, o sea, dar programas a los colegios o poder nosotros levantar un proyecto de esto para que de esta manera no se haga tanto como se hace hoy en día, que todavía hay discriminación. Por ejemplo, está la discriminación a los LGBTQ y más, a las mujeres, a los niños, a niños que tienen movilidad reducida, etcétera. También se pueden utilizar lo que son las redes sociales, la tecnología, para poder sensibilizar al público o de esta manera poder mostrar lo que pasa realmente con los derechos humanos en Chile, por ejemplo. También está lo que es promover la participación activa y liderazgo ético de los docentes. Más allá de que nosotros seamos los profesores, demostrar que los profesores también podemos enseñar lo que son a los niños sus derechos, qué es lo que ellos
tienen derecho a hacer o qué es lo que tienen derecho a buscar o a crear. Y también, obviamente, tal como lo mencioné, como grupo también pensamos que pueden crear espacios de reflexión y debate, ya que de esta manera uno puede ir viendo si estamos o no estamos bien los derechos y si se están llevando a cabo, porque si no estamos retrocediendo como sociedad.